Éxodo capítulo 15, hermanos, así, para la gloria del Señor, el versículo 22 en adelante. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Diga conmigo, no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran, diga conmigo, amargas. Por tanto, el lugar le pusieron el nombre de Mara. Murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Diga conmigo, dulces. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza. Allí lo puso a prueba y dijo: si escucháis atentamente la voz del Señor tu Dios y hacéis lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardes todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de estas enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor, tu sanador. Quiero estar el día de hoy, hermanos, predicando bajo este mensaje el desafío del sufrimiento. Diga conmigo, el desafío del sufrimiento. Casi el sufrimiento siempre está presente y tocando a la puerta, visitándonos de una u otra manera. Y al leer el pasaje del pueblo de Israel, la Escritura habla en Números 33 y da una lista de las 42 jornadas que el pueblo de Israel tuvo que parar en medio del desierto en 40 años. Y cada parada que hacía significaba algo en su vida. Cada parada que hacía, Dios les mostraba algo. Y en este pasaje nos damos cuenta que ellos llegaron a una parada y le pusieron Mara. Porque en un momento de su vida, después de haber salido, experimentaron amargura. Teniendo el agua, experimentaron amargura. Y Dios le dio a entender que a través de la amargura y a través de las circunstancias que estaba pasando, Dios le dio a entender que Él no se iba a quedar con las manos cruzadas. Él le iba a dar una salida a su sufrimiento. ¿Por qué la tormenta, hermanos? Y el tormento nos visita de vez en cuando. Esta es la parada que vamos a hacer el día de hoy. ¿Por qué el tormento de la tormenta nos visita de vez en cuando? Quiero rápidamente agarrar un poquito de la porción de lo que es Dios, de su atribución. Si Dios es un ser omnipotente, siendo un ser omnipotente, ¿puede prevenir el sufrimiento? Es la pregunta del día de hoy. Mayormente me gusta dar a mí este tipo de prédicas porque cuando nosotros nos vayamos de aquí y pasemos por una circunstancia difícil, sepamos qué hacer. Paz de Cristo. Y no llegue a nuestra mente a decir: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios se ha escondido? Déjeme darle un hincapié a todo esto. Mayormente toda la persona, cuando está sufriendo, la persona puede caer en una depresión, puede caer en una falta de identidad. Y lo primero que viene a su mente y a su vida está diciendo: este camino no es para mí y yo no me merezco este asunto.
por lo que yo estoy pasando y por lo que yo estoy sufriendo, tal vez porque no soy ni llamado por Dios, la gente ha llegado a pensar que no es ni llamada por Dios. El ser humano ha llegado a pensar que ni siquiera Dios lo ha mirado. Después de que Dios puso dentro de sus líneas, de lo que había establecido en su sabiduría, encontrarse contigo en un punto de tu vida. Tal vez fue un punto más difícil, tal vez fue un punto de alegría, pero a Él le llamó el oportuno socorro. Cuando a Él le plació venir a visitarte, para Él estaba haciendo una presentación gloriosa delante de ti, pero tal vez para ti significaba un día que estabas pasando por dolor. Pero eso así Dios lo ve. Pero el ser humano en ese momento que se está encontrando, probablemente está en un tiempo de depresión donde no puede ver que Dios está al frente de él. Pareciera como si nuestro Dios no existiera. Pareciera como el Dios que yo he clamado, el Dios que he necesitado tantas veces, no aparece por ningún lado. Y es que se metió en medio del problema Él para tenderte la mano, para que cuando tú te levantaras y vieras todos los montes, en lugar de ver los árboles y que tú digas que estos árboles no sirven para nada, Él te hizo ver un panorama diferente cuando tú cambiaste ese rumbo. Y cuando esto está pasando en nosotros, este argumento filosófico de los ateos es para decir que Dios no existe. Si ellos dicen, si Dios es un Dios omnipotente que está en todo lugar y puede prevenir todo, ¿por qué deja que todas las personas estén sufriendo? Y ese es el argumento que ellos utilizan. Este argumento lo utilizan para justificar su negación de que hay un Dios que aparentemente no se ve, pero está ahí presente. Por definición, hermanos, si nosotros consideramos que Dios es un Dios omnisciente, que está aquí y luego está allá, y es un Dios omnipotente, y quizá también en su atributo es un Dios benevolente, por definición, parece esto una contradicción, como si Dios no existiera y dejara que sufrieran todos los que están sufriendo. Dentro de esto, hermanos, nosotros podemos entender que si Dios es omnipotente, porque si Él sabe cómo surge el mal, ¿por qué no hizo nada para evitarlo? ¿Por qué no hizo nada para que alguien le cortara en su pie? ¿Por qué no hizo nada para que alguien sanara sin morirse así? Esta incógnita y esta aparente contradicción nos va a llevar lógicamente, hermanos, que si hay un Dios omnipotente no existe el mal, lógicamente. Y que si existe el mal es que probablemente no hay un Dios. Parece una contradicción. El tema, hermanos, del sufrimiento, oiga bien, el tema del sufrimiento y el tema de la angustia no es un tema nuevo. No es algo de ayer. Siempre ha estado ahí con nosotros. Y vamos a empezar a organizar las cosas. No deberíamos estar perdiendo tiempo para averiguar sobre el mal. No deberíamos estar perdiendo el tiempo para averiguar sobre la tristeza y sobre las dificultades. No deberíamos de perder el tiempo para reflexionar sobre eso. Aunque usted diga de esa manera, hemos perdido mucho tiempo. Porque nos hemos concentrado en el problema y no nos hemos
concentrado en la solución. Hemos perdido mucho tiempo porque todas las tribulaciones, todos los sufrimientos que vienen a la vida del ser humano no vienen por venir. Más bien nosotros deberíamos, hermanos, utilizar la realidad como una catapulta para subir y llegar a nuestros límites según la carne, según el aguijón que ha estado al lado de tu vida. Deberíamos de ocupar la oportunidad de distinguir y usar una catapulta para subir el escalón, porque muchos estamos pasando tribulaciones y estamos en el mismo plano. Muchos estamos pasando sufrimientos y no hacemos nada para avanzar adelante. El sufrimiento es una de las partes que no podemos nosotros evitar. Tribulaciones que usted y yo estamos pasando. La pregunta es, ¿cómo nosotros la estamos enfrentando? Es fácil estar alegre cuando todo está bien, pero cuando no hay ninguna moneda en tu banco, ahí cambian las perspectivas de la vida. Cuando estás a punto de una enfermedad que está acabando con tu vida, cuando estás en medio de una cárcel, cuando lo que parecía es que nunca se podía romper, ahora se está rompiendo. No asimilamos esa perspectiva. Cuando el hombre está pasando por una circunstancia difícil, Dios presentándose delante de él, permitiendo que esto pase para que su vida pueda agarrar una catapulta y ser una persona más excelente. Gloria a Dios. La Escritura nos habla que nosotros somos olivos de Dios. Y el olivo tiene una sustancia que de ser comestible se vuelve combustible. Esto ya lo hablé en el Betel de las hermanas. Y si este olivo se convierte de comestible a combustible, se usaba para que la lámpara estuviera todo el tiempo encendida. Cuando la Escritura nos habla que nosotros somos la luz del mundo y Dios quiere que brillemos, lo primero que viene a nuestra vida va a ser por un proceso de un Getsemaní. La Escritura dice que la oliva tenía que machacarse a mano. Tenía que pasar por un proceso duro para que el aceite pudiera salir y fuera aceite puro. Hay muchos que estamos aquí que somos elegidos por Dios, pero no nos gusta pasar los procesos. Y cuando estamos en un proceso, antes de entender lo que Dios está haciendo, antes de dar gracias, nos quejamos con Dios. ¿Por qué me está pasando esto a mí? El esposo que me diste, la esposa que me diste, el hermano de la iglesia que quizá habló mal de mí, como sea lo que haya sido. Fuera nosotros de entender lo que Dios está haciendo, nosotros entramos en un proceso de quedarnos en el problema y no dejar que ese aceite salga puro para dar luz. Si Dios quiere que nosotros seamos luz, va a permitir que la tormenta de esa tribulación venga seguido a tu vida para que Él te esté preparando como quiere que seas. Alábenle a Cristo, hermanos. De Tarso decía de esta manera en su palabra. Hermano, quiero que me entiendan una cosa. Cuando nosotros no entendemos los procesos de esa trituración, de ese achacamiento del corazón, nosotros queremos agarrar y dejar la toalla tirada.
dejar que todo aquí se termine. Pablo de Tarso, en toda su realidad, le dijo al Señor 3 veces: le he quitado al Señor que me quite esta aguijón. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia. Porque la manera de que Dios se puede perfeccionar es en medio de una debilidad, en medio de una circunstancia, donde el hombre no simplemente tiene que experimentar dolor, tiene que experimentar que Dios está tratando con él y él tiene que averiguar qué Dios quiere de él. Lejos de quejarse, quiere decir: gracias por lo que estoy pasando, porque lo que estoy pasando me va a llevar a algo bueno. Cuando nosotros, hermanos, le pedimos a Dios que nos quite estas cosas, que nos dé una respuesta, Dios está diciendo: espérate tantito, bástate mi gracia. Esto significa que Dios no ha perdido el control. Hermano que estás aquí, visitante que estás aquí, e incluso los que nos oyen a través del video, la circunstancia que tú estás pasando, si es tu matrimonio, porque a veces llega el momento en que el matrimonio tiene dificultades y grandes. Hasta Cristo. Donde están en riesgo muchas cosas. Donde la primera escalón lo pudiste pasar con trabajos. Ahora el segundo ya no puedes ni levantar el pie. Y mirar el tercero, mejor dices: aquí que termine todo. Pero en el transcurso de este personaje, Jacob, que estaba acostado en plena noche, en medio de la piedra, en la oscuridad, con una angustia, Dios estaba allí, permitiendo que los ángeles no bajaran, sino que estaban subiendo. Subían primero y luego descendían. Porque esto significaba que Dios le estaba dando la puerta al cielo. Le estaba dando la oportunidad a levantarse. La oportunidad de lo grande que iba a venir para su vida. Y Dios no ha llamado a una persona simplemente para traerla a llorar. Dios ha llamado a traer una persona para usarla con poder y autoridad. Quien se quiere ir del asunto y retirarse del asunto, hermano, es no entender que Dios está allí frente a él. Quien quiere dejar la situación, terminar todo, no ha entendido que Dios es el que tiene el control sobre esa vida en ese momento. ¿Alguna vez le ha preguntado: Señor, se te ha ido el control? A Dios nunca se le va el control. Si Dios se perfecciona en la debilidad, hermanos, el Señor le dice: bástate mi gracia. Él está ahí para que te levantes y des un paso a un escalón. Si el gobierno del cielo estaba ahí, en medio de la circunstancia, mientras que Jacob pensando que ya no tenía nada por hacer, ¿a dónde voy a ir? Estoy en medio del desierto. A veces pareciera que el problema no tiene solución, pero es el momento más oportuno de que tú veas lo que Dios está queriendo hacer contigo, no que te quite el problema. Porque muchos están orando ahorita: quítame esto, pero Dios está diciendo: creo que te lo voy a dejar más porque eres muy terco. Como decía, he pasado por persecuciones, por angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No hay forma de ser fuerte si no hay posibilidades de pasar un entrenamiento. No hay forma de sacar aceite de la oliva si no pasa por un atrujamiento para sacar el aceite puro y cristalino.
porque eso es lo que produce combustible. Lo más importante para nosotros, hermanos, no es cómo evitar las tribulaciones, sino que nosotros, hermanos, siempre vamos a tener, diga conmigo, sino cómo responder a las tribulaciones. Tribulaciones y angustias siempre van a tocar a nuestra puerta. El libro de Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice? Pero confiad, porque yo he vencido, ¿qué, hermanos? Dios quiere que nosotros empiecemos y aprendamos que a través de esa circunstancia difícil es momento de agarrar las cosas especiales de cómo aprender a confiar. Tú no vas a aprender a confiar hasta que no dejes a tu hijo solo. Tú no vas a aprender a confiar hasta que esperes que tu cónyuge esté lejos de ti. Hasta Cristo. Y si te falla, pues gloria a Dios, porque Dios quiere arreglar la vida mejor. Porque imposible es que alguien no falle. Hasta Cristo. Cristo no mandó a traer robots. Cada uno con sus debilidades tiene un progreso de vida en el cual tiene que superar para que pueda ser usado por Dios. Y si es un cónyuge, mayor el problema. Gloria a Dios. Que tenga problemas, eres la peor persona que puede estar aquí. Sino porque es la persona más indicada que Dios quiere usar en ese tiempo. Paz de Cristo. La Escritura dice que a través de muchas tribulaciones es necesario que nosotros entremos al reino de Dios. Lo más importante de todo, hermanos, que la respuesta es que nosotros no podemos esconder la tribulación, y si alguien que está aquí, no hay pastilla para eso. No hay pastilla para que no tenga tribulación. No hay fórmula para dejar de sufrir. Entre más estás sufriendo, es que lo que Dios te está mandando a hacer tiene que ser especial. Cuando los ingenieros van a hacer un puente de grandes magnitudes, el concreto tiene que estar sólido. Evitar la menor mínima partícula en medio del concreto. Cuando Dios te ha elegido para que vayas a hacer algo especial en este mundo, Dios te está llevando a un proceso donde lo que vas a hacer va a ser grande y especial. Empiece a ver, hermanos, su tribulación de otra manera. No vamos a venir hoy con una fórmula para evitar librarnos inmediatamente del sufrimiento. Quien ahora sí, pida a Dios entendimiento primero. Hace Cristo. No se puede quitar inmediatamente el sentido del dolor, el sentido de la frustración, el sentido de la depresión. Es que Dios quiere primero tratar contigo para llevarte con aquellos que tienen depresión. Quien no ha pasado ese proceso no lo puede entender. Y en lugar de darle un consejo, le quiere llevar un tema de 2 horas. Y eso no es así. Paz de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo está nomás en la mesa. A mí cómo me gusta esta parte de la Biblia. Me llena el corazón. Y cuando hay un momento de dolor
El Señor llega a la mesa y se sienta. Llega una mujer, yo no sé en qué caminos andaba. No andaba en caminos buenos porque la sociedad automáticamente la había rechazado, la había marginado por lo que vivía. Era una mujer que quizá no era capaz de estar frente a una sinagoga de una manera purificada, pero una mujer que estaba pasando un proceso de donde había un corazón sucio a un corazón noble. Era una mujer que estaba pasando por un proceso que no era de un día. Tenía que ganarse la vida de una u otra manera. Pero la misma forma de vida que se estaba ganando estaba pasando por un proceso donde el alma se estaba conectando con su corazón. Porque el espíritu, quién sabe si tenía. Tal vez el espíritu estaba quebrado adentro. Había una desconexión, pero buscaba, como cuando usted busca en la noche un enchufe para conectar y no sabe dónde está, pero necesitaba la luz allí, necesitaba el momento para encender algo. Y esta mujer, cuando llega, trae algo caro. Qué tristeza es cuando nosotros ocupamos lo más caro para las otras cosas que no son las cosas de Dios. Haz de Cristo. Qué tristeza es que una persona que ha venido al mundo pueda ocupar lo más caro que le ha costado en su vida para una cosa que no es Dios. Y nos pasa como el profeta Jonás. Nos enojamos tanto si se nos quita en ese momento. Hay unos que tienen el lujo de tener un carro nuevo y nomás pasan una semana y la semana lo pierden. Y por esa pérdida no vuelven jamás a nombrar el nombre de Dios porque dicen que Dios es malo. O sea, la forma de actuar es una forma desagradecida que olvida los primeros principios morales de agradecimiento con Dios. Y esta mujer lo primero que llega es que expone lo más caro de su vida. Pone un perfume y empieza a lavar los pies del Señor. Y Simón, uno de los fariseos que tenía conocimiento, llega y le dice: ¿no te da pesar que esta mujer esté haciendo esto contigo? Si ellos supieran la clase de mujer que es, no dejaría que esto estuviera pasando. El legalismo de una persona siempre empieza a hacer frutos dentro de uno, justificando, hermano, su posición, pero Dios casi prácticamente está diciendo que nosotros, cuando regimos por posiciones, estamos equivocados. Y lo primero que Dios hace es que quita reyes y pone reyes. Y cuando quita reyes, nos hace pasar por un nuevo dosor que nos deja vivir hasta como animales. Para que reconozcamos que el que reina es Él. Cuando esto empieza a suceder, la vida de esta mujer hace un cambio, hace un torno. Y en el medio de ese torno, ella empieza a llorar. Yo no sé cuántas veces ya había llorado, no sé cuántas veces ya le había clamado a Dios, cuántas veces ya había pasado por el sufrimiento. Lo que hace es que Jesús, hermanos, toma la iniciativa y reconoce la actitud de esta persona. Y en pocas palabras, hermano, me dice de esta manera: Simón, tú desde que llegaste no has hecho nada de lo que ella está haciendo. Tu vida, tu mirada, todo lo que haces en la vida
no refleja lo que yo estoy pidiendo que tú hagas. Tus actitudes, tus acciones, tu forma de transportarte en la vida están identificando que no hay principios. Y cuando no hay principios, va a llegar el sufrimiento y no vas a pasar la prueba. No sé cuántos me estén entendiendo esto. Cuando no hay principios espirituales en la vida del ser humano, que esté cerca de Dios y venga la prueba a su vida, no va a poder pasar el step. No va a poder superar. Lo único que se va a encontrar es en medio de una depresión. Y en medio de una depresión puede pasar lo peor. ¿Quién vive? No va a encontrar su identidad, no va a encontrar quién es en Cristo. Y cuando eso no suceda, lo único que puede pasar es que puede pasar una tragedia. Es inevitable ver tanta tecnología en nuestra época y tanto suicidio. Es sorprendente ver esto en la vida, hermanos, de nuestra generación. Ver tantos padres que ya no quieren a sus hijos. Ver tantos hijos que no obedecen a sus padres. Llegar a la circunstancia de que un matrimonio simplemente se rompa porque no le gusta el color de ropa que usa. Aleluya. O porque ya engordó unas libras. Porque no la viste igual que como estaba antes. Dios nos hace pasar por situaciones donde la mujer no le importó cuánto costó el asunto. Cuando tú estás en medio de una tribulación y estás en medio de una cárcel y ves que no hay libertad, ahí valoras la libertad. Cuando estás en medio de una enfermedad a punto de la muerte y sabes que Dios te rescató, tú me valoras y ves la vida diferente. Tienes más oportunidades de compadecerte y de entender a los demás. Jesús lo dijo, que el que poco ama, poco se le perdona. Y el que mucho ama, mucho se le perdona. Quiero ir aterrizando, hermanos, para finalizar en este día. Si en nuestra vida hay tiempo de paz, si hay tiempo de nacer, tiempo de que nuestros seres queridos se vayan, también Dios te va a dar la salida de esa tribulación. Cuando Él vea el momento más apropiado de tu vida, que estás listo para brillar, allí Dios te va a dar luz. Ya no vas a necesitar pedirle mucha luz a Dios porque Él te la va a dar a ti. Porque el propósito de Él es que nos dé la luz para que nosotros fuéramos por luz. Y en medio de esto, hermanos, nosotros tenemos que entender que antes, si se quiere librar de todas las angustias, mejor decir hacer un gato. El gato en cualquier rincón encuentra un ratón. Hace Cristo. Pero ¿quién quiere ser un gato? Nadie. Vamos a estar, hermanos, dando la oportunidad de que pasemos por ese proceso. Nosotros debemos entender, no quedarnos en el problema, sino buscar la solución. En el mundo, hermano, tendréis aflicción, pero es necesario
pasar muchas tribulaciones. Dije, es necesario pasar por muchas tribulaciones. Todos enfrentamos una crisis algún día. Es por eso cuando alguien esté pasando una crisis, hay veces que las personas cuando están pasando por una crisis dicen así: estos ni siquiera me entienden. Creo que se entienden más ellos que tú. Porque los que ya pasaron por ahí, Señor, yo sé lo que estás haciendo con ellos. Y tú tienes el corazón. Ay, de aquellos que no tienen nada. Hace Cristo. Ay, de aquellos que no están pasando por nada. ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? Parece que viene una tras otra. Te quitan el carro, te quitan el trabajo. Todas las bendiciones que tenías, Dios te las va quitando poco a poco. Parece que te las va quitando. Y déjeme dar un hincapié en el día de hoy. Para que tú no tengas una crisis económica, hay que aprender a ser socio a Dios. Porque el que no le da lo que le corresponde a él, vendrá en una crisis. Igual, el que habla mal de su prójimo, tendrá una crisis con su prójimo. Y después lo van a abandonar. Quien no atiende su familia tendrá una crisis familiar. Quien no obedece a sus padres tendrá una crisis. Cuando un joven se va de la casa, es porque hay una crisis. Evidentemente por lo que se ocasionó anteriormente. Y debemos saber que el universo está regido por líneas y mandamientos ya designados de una vez por todas. Quien infringe estos mandamientos, hay una causa y un efecto. Y el efecto viene a surgir que todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que aprender lo más importante. No tenemos, diga conmigo, que huir del problema. Lo más importante, hermano, no es huir del problema. Diga conmigo, hay que responder a los desafíos de los problemas que vienen. Tenemos que responder a los desafíos, hermanos, de una manera especial, desde el punto de vista de la fe y de la palabra. Quien hoy toma una decisión para entregarle su vida al Señor, tendrá una vida fructífera espiritual. Quien hoy decide obedecer al Señor, quien hoy decide obedecer a su Señor, cambia todas las circunstancias. Mire, hoy en la mañana me levanté y cuando me levanté, ¿sabe qué hice? Automáticamente puse mis pies izquierdos y dije, no, quiero levantarme con el derecho. Y me regresé. Nuestra mente se acuerde de eso. Porque hay gente que ni siquiera se fija en cómo se levantan. Y vamos dando puros pasos izquierdos. Caminando bien chueco. Y luego decimos por qué nos pasan las cosas. Estoy diciendo que a veces ni oramos, ni leemos, menos nos alistamos para un evangelio. Y nuestra vida sigue siendo pasando procesos tras procesos, circunstancias, dificultades y no pasamos las pruebas. Estamos perdiendo tiempo. Dice la Escritura, procurad atender las cosas y no desperdiciéis el tiempo porque los tiempos son difíciles. Hace Cristo. ¿Cuál es la respuesta más importante? Cuando las cosas vienen, hermanos, es porque nosotros tenemos el resultado de malas decisiones.
está pasando por una prueba difícil en su vida, concéntrese en buscar la solución. Si hoy en esta noche usted se iba a ir a quejar delante de Dios, dígale: Señor, ya te doy gracias por lo que estoy pasando. Cuando uno hace eso, empieza uno a entender lo que Dios está haciendo con uno. Mire, si usted es una persona que lastima con su boca, si usted es una persona que hiere con sus manos, si usted es una persona que con sus palabras ofende, tal vez a su cónyuge, a su prójimo, cambie hoy esa decisión. Y en lugar de que su prójimo esté en deshonor en sus labios, deje que él se honre en sus labios. Deje que Dios cambie la perspectiva y en lugar de que la calle diga: este habla malas palabras, este da consejos bonitos. Porque esa es la manera que te van a seguir aunque seas imperfecto. Porque esa es la manera que no te van a abandonar aunque tú estés en una tribulación. La tribulación será para ti una fuente de aprendizaje y una salida para una vida más comprensible y para llegar a entender al Señor en esta era. Quien no pasa el desierto por las 42 jornadas no llega al Canaán. Quien no llega a las aguas de Mara no llega, hermanos, a agradecer ni a ver lo que Dios pudo haber hecho con él. De una agua amarga a un agua dulce. Pero tienes y tenemos que enfrentar el desafío de sufrir. Pasar en medio de las aguas. Aunque te estés quemando y te estés ahogando, pasa el proceso. De esa manera, si tú no podías perdonar, vas a aprender a empezar a perdonar. Si la vida se rige por medio del perdón, Dios va a buscar un medio para meterte a esas aguas para que tú logres perdonar al que tú no puedes perdonar. Para que tú puedas ver bien al que no puedes ver bien. Para que tú puedas corregir al que se opone contra la verdad. Dígale a su hermano: desafíate a sufrir. Pero busquemos la salida en la fe y en la palabra. Dios los bendiga y Dios, hermano, los guarde. A esa la gloria.